curso. Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con JavaScript desde el navegador. Ayer me quedé con un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer un hola mundo utilizando el DOM. Vamos a verlo. Me voy a ir a JavaScript y ECMAScript, que es el capítulo en el que nos quedamos el día de ayer. Espero que no haya quedado demasiadas dudas aquí. Y lo que vamos a hacer es, voy a crear una nueva pestaña. Voy a irme al inspector de elementos, que es el que tengo aquí. Y aquí les vamos a hablar no tanto de JavaScript, sino de otro elemento llamado DOM. Prácticamente ya en el estándar más moderno de JavaScript, de ECMAScript, que es prácticamente lo que tienen implementado los navegadores más actualizados, nosotros vamos a manejar objetos. Prácticamente todo lo que maneja JavaScript es un objeto. Vamos a ver que los objetos tienen atributos y tienen también métodos. En este caso, y aquí es en donde hay un poco de confusión, tanto JavaScript como CSS hablan de propiedades. Y en el caso de HTML también se habla de atributos. Entonces puede haber un poco de confusión. HTML, a lo que en otros lenguajes de programación se le conoce como atributos, aquí se les conoce como propiedades. Y además, HTML puede manejar todos los estilos de CSS y esos estilos de CSS tienen también sus propias propiedades. Entonces, cuando yo me refiera a propiedades, voy a hablar de las propiedades de JavaScript a partir de este momento, y cuando hable de propiedades de hojas de estilo, ya sabemos de qué estamos refiriéndonos. Estamos hablando de CSS. ¿Qué es un atributo? Un atributo es un valor que puede tener un objeto. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, tengo una ventana vacía. Sin embargo, como yo les comentaba, esta ventana resulta ser un objeto. Este objeto se llama document. El objeto document consta, aun cuando esté vacío, de algunos elementos. Si ustedes se fijan, tiene HTML, que tiene head, el cual está vacío, y tiene body. Vamos a la consola y vamos a hablar del objeto document. Para yo acceder tanto a las propiedades como a los métodos de un objeto document, utilizo un operador. Este operador se conoce como el operador de propiedad o de atributo, que es el punto. Esto que ven ustedes aquí es como yo voy a acceder a todas las propiedades y métodos del objeto document. El objeto document tiene un objeto llamado, a su vez tiene un atributo body. Body también es un objeto. Y este objeto tiene atributos también. Hay un atributo muy particular que se llama text content. Text content es el contenido de texto. Es el contenido que tiene body de texto. Si ustedes se fijan, tan pronto como yo coloqué hola mundo, apareció aquí arriba. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciéndole, a partir del documento actual, que es esta ventana que tengo aquí, en el elemento body, el contenido de texto es hola mundo. Tiene varios otros atributos, ahorita no los vamos a ver, es una pequeña demostración del DOM, pero por ejemplo hay otra propiedad, llamado inner HTML. Inner HTML lo que me permite a mí es incrustar código HTML
directamente dentro de body. ¿Qué otra propiedad tiene aquí está, aquí ya quedó en grande. ¿Qué otras propiedades tiene? Ahí. Voy a consola, document.body.style. Style guarda los estilos de CSS de body. Si yo le doy enter, me va a dar un objeto que se llama CSS2 Properties y dice 0. No contiene propiedades. Cuando yo le doy hacia abajo, me da un listado de propiedades de estilo, pero están vacías como ustedes pueden ver. Pero por ejemplo yo tengo una que se llama Background Color. Vamos a utilizarla. Déjenme voy para acá arriba. Style.background color. Dos puntos. Background color igual, perdón. Y le voy a colocar gold para que lo podamos ver. Estas son las propiedades que contiene body. Prácticamente todos los elementos tienen estos elementos que yo les estoy hablando. Inner HTML, tiene style, tiene, ¿cómo se llama? Tiene text content. Y yo puedo colocar dentro de estos elementos otros objetos. Lo que yo estoy haciendo es una colección de objetos dentro de otros objetos. Y el operador que yo utilizo para acceder a estos elementos es el punto. Este es el DOM. Este es el elemento primordial para generar las páginas web. El documento es la ventana y yo puedo trabajar de esta manera. Si me voy al inspector, aquí pueden ver qué fue lo que hice. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo puedo construir directamente desde el DOM una página y aquí lo que voy a tener con el elemento es el código de la página. Es un poquito más complicado de lo que nosotros pudiéramos hacer si nos pusiéramos a teclar directamente código HTML. Sin embargo, es como funcionan las aplicaciones con JavaScript. Toman control del DOM, de los elementos del documento, y pueden insertar, modificar, quitar, añadir, etcétera, etcétera, elementos dentro del documento. No necesariamente con HTML, sino a través de estos elementos de JavaScript. El elemento más utilizado y quizá el menos apreciado, para llamarlo de alguna manera, es el DOM. Es más, si ustedes buscan, vamos otra vez a Amazon. Busquen DOM Scripting. Este libro es bastante bueno, pero fíjense de cuándo es. Es del 2010. Este es bastante malo y de hecho creo que ya no está. Cuesta 1,100 pesos y es de el 2013. Estamos hablando de hace 6 años. El tema del DOM se ha quedado un poquito relegado. Hay muy poca bibliografía actualizada sobre el DOM. Es más, me voy aquí voy a ordenarlo, voy a buscarlo en libros y lo voy a ordenar por lo más nuevo.
Este va a salir, pero fíjense, es Java y JSON. Y por ejemplo, Learning JavaScript habla del DOM, pero si no, nos vamos hasta acá. Estamos hablando de que la bibliografía tiene muchos años. Es bibliografía vieja que no está actualizada. La única manera de que nosotros podamos acceder a contenido más actualizado del DOM es a través de la documentación que está en Internet. A ver, perdón, Sebastián. ¿Cómo abro yo una página en blanco? Ah, esto es interesante. Por favor, váyanse. Si quieren abrir una página totalmente en blanco, váyanse a opciones. En opciones, déjenme ver, creo que es en inicio. Nuevas ventanas y pestañas. Elige lo que ves cuando abres tu página de inicio. Yo lo que estoy haciendo es una página en blanco. Eso es lo que yo hago en Firefox. Estoy configurando esto para poder tener una página en blanco. El objeto documento, por favor pon tu nombre a la persona que me hizo la pregunta. El objeto documento se crea tan pronto como yo abro una ventana. Este contenido en blanco es un objeto que creó el navegador. Y este objeto que creó el navegador se llama document. Hay otros objetos, por ejemplo, hay uno llamado window, que es el que se encarga de toda la ventana del navegador. Inclusive hay otro que se llama browser object, que se encarga de trabajar con todo el navegador completo. Una cosa es una ventana, otra cosa es el documento y otra cosa es el navegador. Entonces yo, por ejemplo, tengo DOM, BOM y creo que es window. El objeto window es una interfaz que contiene al DOM. Y BOM esto de aquí, la ves de browser. Es browser, el de browser object model. ¿Qué es lo que contiene? Aquí lo dice. Tiene los objetos del navegador, la historia, el tipo de pantalla, dónde está, los documentos que contiene el navegador y window. Como ustedes pueden ver, son objetos que a su vez contienen objetos. JavaScript sobrepone a CSS, Iván, sí, sí de cierta manera. Lo que se sobrepone a CSS es el DOM. El DOM es la manera en como de manera interna los navegadores ven a los documentos. Un documento HTML, el código en HTML tiene que ser traducido a algo cuando yo abro cuando lo abro en el navegador. El navegador, estas etiquetas, lo que hacen es crear elementos dentro de un objeto llamado documento. El DOM es la expresión, ahora sí, programática de lo que nosotros estamos viendo con HTML y CSS. Si ustedes recuerdan, yo les decía que HTML era un lenguaje descriptivo, que no era un lenguaje de programación, que decía lo que tenía que hacer y el navegador tenía que encargarse de desplegar lo que le estaba indicando el HTML. El DOM es la manera en cómo los navegadores interpretan el código HTML y lo convierten en una ventana que nosotros podemos navegar. Entonces, no propiamente JavaScript, sino el navegador y sobre todo el objeto documento es el que se sobrepone a CSS. ¿De qué utilidad tiene el DOM? Pues toda.
El DOM es la manera en cómo nosotros vamos a crear elementos con JavaScript. JavaScript lo que hace muy bien es manejar objetos. JavaScript puede manipular y modificar objetos rápidamente. Y en este caso, yo dentro de un navegador tengo un motor de JavaScript. JavaScript es la mejor manera de crear páginas interactivas. Lo que hicimos hasta el día de antier era depender del navegador para que el navegador hiciera lo necesario para desplegar lo que yo le estaba diciendo con HTML y CSS. Con JavaScript, yo tomo control del navegador. No sé si se entiende la diferencia. Con HTML y CSS yo describía lo que debía de hacer el navegador. Y el navegador era el que se encargaba de hacer todo esto. Yo no controlaba al navegador. Simplemente le mandaba documentos y el navegador hacía lo que, entre comillas, quería y me lo desplegaba. Con JavaScript, yo tomo control del navegador y puedo escribir lo que yo quiera y crear elementos que yo quiera, primordialmente dentro del DOM. El DOM es nuestro lienzo. Aquí es en donde de verdad empezamos a programar. Y entonces aquí es donde nos separamos. HTML y CSS normalmente se utiliza para diseño. JavaScript se utiliza para programar. Y entonces aquí tenemos la diferencia entre una página web y una aplicación web. Las aplicaciones web se generan con JavaScript. Las páginas web son HTML y CSS. Estamos en este momento logrando el objetivo de este diplomado. Crear aplicaciones de frontend. Frontend es el navegador utilizando JavaScript. No sé si quedó clara la importancia del DOM. Jesús, Rust no busca reemplazar a JavaScript. Déjenme les platico un poco sobre The Rust. Gracias, Dorian, por compartir el libro. A ver, déjame ver esta liga que nos diste. Bueno, ahorita lo vemos. Si es el que les comenté de DOM Scripting, se los recomiendo bastante, es bastante bueno. Bueno, se me fue, déjenme ver, déjenme checar dudas. De si Rust busca reemplazar a JavaScript. Yo creo que no busca reemplazarlo, pero sí hacer cosas mejores. Rust, ahorita que estamos hablando de él, es un lenguaje de programación de muy alto nivel que aprendió las cosas buenas y las cosas malas de lenguajes como C o como Java. ¿Se acuerdan ustedes que yo les comentaba que existen los lenguajes interpretados y compilados? Rust es un lenguaje compilado. Más adelante vamos a ver lo que son tipos dinámicos y lo que son tipos débiles y cosas así, que es JavaScript. Esa es una de las grandes críticas que tiene JavaScript, que los tipos de dato pueden modificarse, cambiarse e inclusive tener algunos efectos que no son del todo bien recibidos. Rust tiene unas características muy particulares. Para empezar, Rust es un lenguaje compilado. No trabaja directamente con el navegador como yo lo hago. Yo tengo que tener el código, compilar el código y ese código binario ejecutarlo. Rust lo que hace es compilar código para WebAssembly. Si se fijan, WebAssembly puede ejecutar binarios compilados en C, en C++ y en Rust. Son cosas distintas. Es como C o Java y Python. C es mucho más rápido, está optimizado, tiene tipos más estrictos, pero es un lenguaje que tú tienes que compilar y ejecutar el binario. No haces directamente la ejecución, no es un lenguaje de scripting, no es un lenguaje interpretado. En cambio, Python, por el otro lado, es un lenguaje en donde tú tienes, igual que como sucede con JavaScript, un intérprete. Das las instrucciones y el intérprete ejecuta las instrucciones de inmediato. No necesitas compilar. Rust no es un sustituto, es una opción adicional a JavaScript. Bastante buena, bastante madura, es un lenguaje muy bonito,
Como les dije, Rust lo voy a estar trabajando mucho. Yo calculo que para finales o para el próximo año voy a dar un curso sobre Rust de manera mucho más formal. Quería darlo sobre DC, pero creo que Rust es un poquito más moderno y sobre todo me permite hacer cosas en el navegador que son más fáciles que si lo programo en C. No sé si queda clara la pregunta. ¿Sí quedó claro el tema de Rust? Si entienden la diferencia entre lenguajes compilados e interpretados, eso es muy importante. ¿Todo bien ahí? Perfecto. Entonces, bueno, ya saben, opciones, página en blanco y ya pueden tener la página en blanco. A ver, ¿en qué nos quedamos? ECMAScript, TypeScript, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una de las maneras en cómo yo puedo ejecutar JavaScript. JavaScript lo puedo utilizar de varias maneras. Vamos a guardar esta y vamos al capítulo 2. ¿También entendieron qué es el DOM? El DOM es esta manera en cómo todos los navegadores interpretan HTML, generan un objeto llamado documento y lo que describen en HTML es ejecutado a través del DOM. Esa es la parte que debe de quedar muy clara. De todas formas, el DOM lo vamos a volver a ver en el capítulo 23. Sin embargo, esta introducción es muy importante porque es como se entiende la importancia de JavaScript y del DOM y cómo es que se generan las aplicaciones web. Para eso crearon... además, qué bueno que esta es una pregunta muy interesante, Jesús, o un comentario. El DOM, como yo les comentaba, es bastante poco apreciado. Como ven, hay muy poca bibliografía y realmente hay mucha gente que no lo conoce. ¿Por qué no lo conoce? Porque existen frameworks. JavaScript es un lenguaje que permite generar muchos marcos de trabajo o frameworks, que no son otras cosas más que implementaciones que podemos utilizar. Una de las implementaciones, uno de los frameworks más conocidos, se llama jQuery o jQuery. jQuery toma control de muchos elementos, incluyendo CSS. jQuery es un framework que vive por encima de JavaScript y pretende facilitarnos la vida. ¿Cuál es el problema que tiene JavaScript? Es que hay cientos de frameworks. Este es uno de los principales, pero por ejemplo, Angular es otro framework. Y Angular está hecho no solamente para el navegador, sino también para dispositivos móviles. ¿Qué otro framework tenemos? Por ejemplo, Vue. Este es otro framework que nos ayuda a trabajar también con aplicaciones de frontend. Estos frameworks toman el control. Estos frameworks se pelean con el DOM. Hay un intermediario. Este intermediario es uno de estos frameworks. Por eso este curso es básico. No significa que sea simple. Significa que lo estoy dando desde cero y significa que vamos a ver todas aquellas herramientas que trabajan tras bambalinas para poder hacer funcionar cosas como estas de aquí. Una vez que ustedes tienen las bases, pueden olvidarse de DOM y empezar a trabajar con Vue o con Angular o con React o con lo que ustedes quieran. Pero vale la pena que al menos una vez en la vida entiendan cómo funciona el DOM. Qué bueno que también comentas eso, Jesús, estás haciendo comentarios muy interesantes. ¿Cómo está construido un elemento, más bien un documento? Un documento tiene tres elementos, como lo vimos en HTML, pero lo vamos a recordar. Tiene elementos, tiene nodos
y tiene texto. Bueno, también tiene comentarios. Lo que yo voy a tener son una serie de nodos que a su vez contienen otros nodos. Es una especie de árbol. De hecho, si se fijan en la portada del libro de Dom, no, no es este, es otro, es una estructura de árbol. Es una estructura en donde tenemos nodos, en donde un nodo es un objeto. Este puede ser un elemento o puede ser un nodo de texto. Y a su vez, los nodos pueden tener subnodos. Déjenme ver si lo puedo ver gráficamente. Creo que no hay una manera. Déjenme ver si hay algún framework en donde podamos hacer un árbol de nodos. Pero sí, lo que ustedes tienen, lo que realmente tenemos, son una serie de elementos que están compuestos por nodos, por texto o comentarios y por otros nodos que contienen elementos. Esto es también importante. Voy a abrir otra vez la página en blanco y me voy a ir al inspector de elementos. Me voy a la consola. No tiene nada. Ahora ya contiene algo. La propiedad children me dice cuántos elementos son hijos de body. Cuántos elementos están contenidos en body. Lo que me va a regresar es un arreglo. Ahorita vamos a hablar de los arreglos. En este caso, solamente tiene un elemento. El único elemento hijo de body es H1. Los arreglos son una lista ordenada de objetos. Yo quiero el primer elemento, que es el único. El índice empieza a partir de 0. No se preocupen si no entienden, vamos a estar trabajando con esto constantemente. Y entonces el primer elemento con índice 0 de los hijos de body es H1. Yo puedo utilizar otra vez el operador de propiedad. Y de H1 quiero ver cuáles son sus hijos. Otra vez con children. En este caso me dice que no tiene hijos. También tengo children child nodes. ¿Cuántos nodos hijos tiene body? Fíjense, la lista de nodos hijos es H1. Sí, voy a tener voy a abrir un editor de gráfico para que podamos ver cómo funciona esto. Y voy a hacerlo rápido. Ahorita, como están viendo, cambia el formato del curso. Ahora el curso va a depender mucho de lo que hagamos en la práctica y entonces los videos se vuelven muy importantes. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener un elemento, este de aquí, que se va a llamar document. Y a partir de aquí, yo puedo tener varios hijos. Voy a colocarle 2 hijos nada más. Estos hijos
son en realidad nodos. Este es un nodo. Y este es otro nodo. Y a su vez, los nodos dejen elimino este para hacerlo bien. Pueden tener otros nodos. Estos nodos pueden ser de dos tipos. Los nodos pueden ser elementos, o sea, otros objetos, o pueden ser nodos de texto. Únicamente incluyen texto. No tienen propiedades excepto el texto que están desplegando. Esta es la manera. Ay, está muy feo esto. Bueno. En cómo funciona esto. Es una especie de árbol con ramificaciones. Y los nodos pueden ser elementos o texto o comentarios. La raíz es el documento. El documento va a tener hijos. Y los hijos a la vez van a tener hijos. Los hijos van a tener un padre y van a tener hermanos que están en el mismo nivel. A ver, Gelacio, a ver si me quedó claro. Entonces, puedes bajar Bootstrap, Angular, Vue, jQuery y hacer páginas web con estos. Con Bootstrap no. Con Angular, con Vue y jQuery sí. ¿Cuál es la diferencia entre nodo y solo texto? El texto es un nodo. Este puede ser un elemento. Es un nodo de tipo elemento. Le voy a cambiar el color. Lo voy a colocar en amarillo. Y este, por ejemplo, puede ser un nodo de texto. Y lo voy a colocar en un rojo, en verde. ¿Cuál es la diferencia? Un nodo de texto ya no puede tener hijos. Un nodo de texto es únicamente eso. Texto y se acabó. En cambio, los nodos que son elemento pueden tener otros nodos. Y el nodo puede ser otro elemento o puede ser texto. Así es como se va construyendo. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos las etiquetas, yo tenía una etiqueta que a su vez podía contener otras etiquetas, pero que también contenía texto. Esta estructura de HTML que nosotros vimos genera este tipo de estructuras de árbol, en donde tengo un elemento que a su vez puede contener varios nodos. Como lo vimos en HTML, los nodos pueden ser otro elemento, otro tag, otra etiqueta, o pueden ser texto. Esto es lo que ve DOM. Esto es el HTML que nosotros estamos viendo. Tenemos una raíz llamada document. Este puede ser, por ejemplo, H1, o puede ser P, este de abajo, o puedo colocar texto.
Vamos a verlo aquí. Si ustedes se fijan, tengo H1, pero fíjense qué voy a hacer. Voy a limpiar la pantalla para que lo vean. Voy a tomar document y de document body. Y de body voy a colocar text igual tengo ejemplo. Document body text ejemplo. Si yo le doy children, solamente aparece H1. Si yo le doy child notes, creo que no me está colocando el de texto. Me coloca únicamente H1. Ahorita voy a checar los nodos. Vamos a darle un text node. Déjenme ver si voy a añadir un nodo. Document body. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de nodo de body? Hay cierto nombre, cierto tipo de elemento. Body. El primer elemento, que va a ser node type, también es 1. 1 es para elemento. Les voy a anotar qué tipo de elemento es más, vamos a verlo. Como les digo, W3 School es bastante buena. Tengo un nodo de elemento, es 1. Un nodo de atributo, que por cierto se me olvidó ese, es 2. Un nodo de texto es 3. Y uno de comentario es 8. Prácticamente no vamos a utilizar los nodos de comentario. Vamos a utilizar primordialmente los nodos de elemento, los nodos de atributo y los nodos de texto. Recuerden, atributo desde el punto de vista de HTML. Se llaman properties o propiedades estos elementos que yo puedo pegarle a un objeto. Cada punto es un nivel del árbol. De hecho, todas deben de terminar con punto y coma. Lo que estoy haciendo es incorrecto cuando no le pongo el punto y coma. Ahorita platicamos del punto y coma. Déjenme terminar con esto. Entonces, como pueden ver, yo puedo tener varios nodos y puedo tener texto por aquí. Ya vieron que también tengo una propiedad llamada style que contiene las propiedades de CSS. Ya vieron que yo puedo tener hijos, pero también puedo tener, ¿cómo se llama? Creo que no tengo aquí los siblings, déjenme lo busco. Sibling es hermano. Tengo children. Yo puedo buscar el hermano. Aquí está. Previous sibling. ¿Cuál es el hermano que está antes que body?
Antes de body, yo tengo head. ¿Se acuerdan ustedes del documento HTML? Entonces yo les decía que no era necesario que utilizaran el tag head. Así es. Head se crea automáticamente, pero no contiene nada. Sibling es hermano. También tengo next sibling, que es el hermano que sigue a este. No va a encontrar ninguno porque no existe otra cosa. Solamente tengo en este momento head y body. Y entonces podemos hablarlo como un árbol genealógico. Tengo padres, que son los ancestros, y luego tengo hijos, que son los sucesores, y si están al mismo nivel, son hermanos, sibling. Ya me puedo yo posicionar dentro de esta estructura de árbol, dentro de esta ramificación, y puedo moverme hacia atrás, hacia adelante o al mismo nivel. El DOM es muy poderoso. El DOM me permite hacer cosas muy potentes, pero es complicado. Ayer me vieron sufrir un poquito con eso al final de la sesión. Tuve que repasar qué era lo que estaba pasando y mi problema es que no había utilizado body. Se me había olvidado body. Pero si ustedes entienden y tienen nociones con respecto al DOM, todos los demás frameworks van a ser mucho más fáciles de utilizar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por más frameworks que tú colocas, siempre vas a llegar al DOM. ¿Hasta aquí queda claro el tema del DOM? Esto que estuvimos viendo hasta este momento es lo que vamos a estar viendo durante esta semana y lo que resta de esta semana y lo que viene en la siguiente semana. Vamos a trabajar con JavaScript y JavaScript lo vamos a estar trabajando a través de la consola. Ahora bien, vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 2, JavaScript en el navegador y en Jupyter. ¿Cómo le hago yo para que un script en JavaScript pueda funcionar en HTML? Digo, ya vimos que yo puedo abrir una terminal, una consola, y directamente de la consola dar las instrucciones. Pero HTML, ¿qué es lo que hace? HTML tiene una etiqueta llamada script. Esta etiqueta llamada script me permite a mí incrustar código. También tengo una etiqueta llamada link que puede hacer referencias. Únicamente vamos a ver script en este momento. ¿Cómo meto código dentro del elemento script? Así. Esta es la etiqueta. El tipo de script del que se trata. Si no coloco nada, por defecto va a suponer el navegador que estoy utilizando JavaScript. Les recomiendo que utilicen esto de type text JavaScript. Y aquí va a estar el código en JavaScript. Tengo este archivo llamado ejemplos hola-js.html. Tengo la impresión de que tengo deshabilitadas las pestañas emergentes. Déjenlo descargo. Ejemplos hola.js. Lo voy a descargar. Y lo voy a tratar de abrir con Firefox. Aquí está. Sí, tengo ¿cómo se llama? Utilizando Jupyter, tengo deshabilitadas las ventanas emergentes. Este es el código. Vamos a verlo. El documento se llama ejemplo JS, ejemplo hola-js. Este es el código HTML que hemos estado viendo. Y en body, yo tengo la etiqueta script. Ahorita no me interesa tanto que sepan de lo que se trata, simplemente que vean el código. Voy a asignarle al nombre, al nombre de la variable nombre. De hecho, es lo que Raúl me critica un poco y tiene razón. Voy a colocarle nombres más explícitos. Y tengo prompt, una función
que es de lo que vamos a hablar posteriormente, a la que a la que le indico que despliegue este mensaje, ingrese su nombre. Y luego voy a utilizar otra función llamada alert, que va a hacer esta operación, esta expresión. También más adelante vamos a ver qué son las expresiones. Y cierro el script. ¿Qué tengo aquí? Una página que ejecuta el script. José. Cierro la ventana y se abre otra que dice hola José. Le doy a aceptar y entonces entro a la página. Aquí es algo muy importante que tenemos que nosotros denotar con los navegadores. El código de JavaScript siempre se ejecuta en la posición en la que se encuentra. Si yo el script lo tengo antes de saludos, esto no se va a desplegar hasta que se ejecute este script. Tengan mucho cuidado de dónde ponen el script. Por lo general, los scripts son los primeros que se ejecutan y se colocan en head. Yo les recomiendo de que, dependiendo de cómo ustedes quieran que se ejecuten estos, si quieren primero que se despliegue o no, coloquen el script donde debe de ser. Ahora, script también me permite a mí acceder a un archivo que contenga un script de JavaScript. ¿Cómo lo hago? Otra vez tengo type text JavaScript, pero tengo el atributo src. El atributo src me permite definir una localización. Esta localización puede ser un archivo en mi sistema de archivos local o un archivo que es un recurso de Internet. Por ejemplo, si yo quisiera traerme el framework de, no sé, de jQuery, lo que tendría que hacer aquí es colocarle la URL completa de jQuery donde se encuentra y traerlo. Si yo descargo jQuery, lo que tengo que hacer es decirle exactamente dónde está localizado el archivo. A ver, Iván, ¿cómo harías para que ese nombre capturado lo valide contra un login tipo Active Directory o similar? Aquí es en donde vamos a trabajar con frontend y backend. Esa es una buena pregunta también, Iván. En este momento, todo lo que estamos nosotros viendo es independiente del servidor. Hay un servidor, el cual me presentó la página, la que yo tengo aquí. En este caso, el servidor es Jupyter. Y esta notebook no es otra cosa más que un archivo que estoy desplegando en el navegador. JavaScript me permite comunicarme con el servidor a través de request y response. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos HTTP? Un servidor HTTP tiene peticiones, bueno, más bien, escucha peticiones y da respuestas. Si tú quisieras afectar un contenido en una base de datos, en un servidor, lo que necesitarías es a través de JavaScript hacer un request. Este request, si está bien conformado y si el servidor existe y el recurso está disponible, va a ejecutar algo del lado del backend, y va a modificar la base de datos en el backend. Si la ejecución es correcta, me tiene que dar una respuesta. Y esta respuesta puede ser código HTML, puede ser JSON, puede ser XML o puede ser un mensaje de error. Lo que tú haces con JavaScript es interactuar con un servidor. Entonces tengo dos elementos. Tengo el frontend, que es esto en lo que yo estoy trabajando. El frontend es esta paginita y esta paginita tiene código ejecutándose en el navegador. Y tengo el backend, que es donde están las grandes bases de datos de los corporativos. Los que vienen del curso de Flask, trabajamos con el backend, perdón, el curso de Django, nosotros trabajamos con el backend. Generamos bases de datos, las configuramos, creamos modelos, inclusive utilizamos templates
plantillas para generar código en HTML, pero hasta ahí nos quedamos. Ese es el backend. A partir de este momento, estamos trabajando con el front-end, la parte que da el cliente y las operaciones que se ejecutan en el cliente. Una de las grandes ventajas que tiene Firefox es que incluye muchas APIs. Además de JavaScript, los navegadores vienen con lo que se conocen como APIs, interfaces de programación de aplicaciones. Desde el propio navegador de Firefox, yo tengo todas estas APIs. El navegador ya no solo se volvió la herramienta que despliega HTML y CSS, el navegador se volvió toda una plataforma para generar aplicaciones avanzadas. Estos son todos los interfaces que tiene Firefox. Los que tienen el bote de basuras que ya no se utilizan, que son obsoletos, voy a hacerlo más grande. Los que tienen el matracito este, bueno, ¿cómo se llama esta cosa? Son experimentales. Cada uno de estos es un recurso que yo puedo utilizar. Y esto de aquí son las APIs que tiene Firefox por defecto. Una API que yo utilizo, por ejemplo, es SVG. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Por aquí debe andar. Bueno, hay varias de SVG. En la S hay un montonal de SVG. Pero, por ejemplo, tengo una API para líneas de tiempo, para eventos del apuntador. Fíjense, una base de datos indexada. Ustedes a lo mejor no lo sabían, pero los navegadores de Firefox pueden acceder a una base de datos simple directamente en su máquina local. Web Storage, lo que tenemos aquí, es también otra API para guardar elementos directamente en el sistema del navegador. Déjenme ver si anda Canvas por ahí. Canvas es una API para manipulación de imágenes y de elementos en 2 dimensiones. Tengo una API para animación en 3 dimensiones, que es lo que les comentaba. Y todo esto, todas estas APIs se programan con JavaScript. Entonces la respuesta es ambigua, Iván. Si tú vas a comunicarte con un servidor, lo que tienes que hacer es hacer peticiones y respuestas con JavaScript. Si tú lo que quieres es acceder a una base de datos local donde se encuentra tu navegador, utilizas una API de las que te acabo de enseñar. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo quieres utilizar tú el navegador? A lo mejor también se han de acordar que cuando hablé de HTTP, les dije que estaba basado en arquitectura cliente-servidor. En este caso, cuando yo hablo de aplicaciones en el frontend, donde se hacen los cálculos, donde se hacen las operaciones, donde yo puedo acceder a datos, es directamente desde el navegador. El navegador se vuelve plataforma. Si yo utilizo una arquitectura cliente-servidor, lo que sucede aquí es que todas las operaciones se hacen del lado servidor. Y el cliente no es otra cosa más que una ventanita que me despliega los resultados del servidor. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si estamos hablando de los 90, pues el navegador era algo increíblemente simple que lo único que hacía
era desplegar HTML. El navegador fue evolucionando. Los equipos en los que nosotros instalamos el navegador se hicieron más complejos y el navegador se hizo cada vez más capaz. Y es por eso, y es por todo este tipo de cosas, por lo que una ventana de Chrome a veces puede ser de 1 GB de RAM. Porque tenemos todo esto detrás del navegador. Donde quieras que, y sobre todo con Facebook y con este tipo de sitios, todas las operaciones son controladas directamente desde el navegador, desde el cliente. Y lo que hace son peticiones específicas a través de una API al servidor. Entonces es cuando ustedes que tomaron el curso de Django empiezan a notar por qué fue que les enseñé a hacer APIs REST. Porque cuando veamos el curso avanzado de Django, que por cierto sería obligatorio tener este curso con Django, lo que voy a hacer es juntar backend con frontend y entonces cerramos el círculo. Tenemos aplicaciones que funcionan en el navegador de manera avanzada y yo tengo APIs basadas en REST que pueden responder a las aplicaciones que están en el front. No sé si quedó claro. A las personas que manejan tanto front como back y saben hacer pruebas y saben desplegar sus entornos y pueden hacer gestión de la base de datos y saben de seguridad y además conocen JavaScript y otro lenguaje de programación y todo esto se les conoce como full stack. Ah, bueno, y también tienen que saber interfaces de usuario y experiencia de usuario. Esos son los full stack developers. Ya se los he dicho varias veces, yo no me atrevería a llamarme full stack. Y cualquier persona que se vaya a sentar frente a mi escritorio y me diga full stack, le voy a hacer un examen tan difícil que va a tener que reconocer que no se sabe todo eso que les acabo de platicar. UX es experiencia de usuario, Iván. Hay dos conceptos que tienen mucho que ver con diseño, que es experiencia de usuario e interfaz de usuario. Experiencia de usuario es esa sensación que tú le das al usuario de que lo que se está utilizando lo está haciendo de la manera más sencilla y la manera más intuitiva. Experiencia de usuario, para ponérselos así, es cuando la mamá dice, mi hijo pudo utilizar el iPhone perfectamente y tiene 3 años. Mi hijo es un genio. Bueno, esa es la experiencia de usuario de la mamá. Efectivamente, la interfaz está hecha de tal manera que hasta un niño de 3 años puede hacer algunas operaciones de manera eficiente. La interfaz de usuario, que es en donde realmente están los genios, son los ingenieros de Apple que diseñaron todo lo necesario para que un niño de 3 años se pudiera sentir cómodo utilizando la interfaz que ellos desarrollaron. No sé si queda claro lo que es experiencia de usuario y lo que es interfaz de usuario. La experiencia de usuario es la satisfacción de los usuarios al utilizar una interfaz que cumple con sus requerimientos y necesidades y es intuitiva. UX y UI, como ustedes pueden ver, están casados. Yo puedo hacer un sistema muy eficiente, pero si no es intuitivo, si no está bien hecho, si no le funciona al usuario, puede fallar en su objetivo. Y puedo tener una porquería en el backend, pero una interfaz maravillosa y preciosa, y el usuario a lo mejor se va a sentir bastante cómodo, pero los ingenieros que están detrás van a estar sufriendo. ¿Quedó claro? La experiencia de usuario es totalmente subjetiva, de hecho por eso es experiencia. La experiencia siempre va a ser subjetiva. Así es. Bueno, vamos a continuar. Firefox, y pueden utilizar cualquier otro navegador. Utilizo Firefox porque es de código abierto, porque se maneja en diversas plataformas y porque honestamente no te espía tanto como sucede con Google Chrome, pero pueden utilizar el navegador que ustedes quieran.
Vamos a utilizar Firefox. Voy a utilizar Firefox en este curso para poder utilizar las propiedades que ya vieron que tiene, todas estas características. Sin embargo, vamos a hablar de todos los navegadores. Prácticamente todos los navegadores web modernos cuentan con herramientas de inspección de contenidos. Si yo abro esto, no lo tengo configurado para que me saque una página en blanco, sino que aparezca esto. Le doy botón derecho e inspeccionar. En la parte lateral tiene algo muy similar. También tiene una consola en donde también yo puedo utilizar JavaScript. Pueden utilizar cualquier navegador. Y los navegadores tienen esto, también tienen la manera de ver los elementos, los estilos, el modelo de caja. Obviamente la distribución es distinta, pero es prácticamente lo mismo. Y pueden ver cómo funciona, cómo está trabajando la red, cuál es el rendimiento que están utilizando, la memoria que estamos, cómo funciona la memoria aquí. O sea, hay una aplicación. Fíjense, aquí me dice si estoy utilizando cookies, si estoy utilizando una API llamada WebSQL, IndexedDB, el almacenamiento de la sesión o almacenamiento local. Firefox hace lo mismo. Donde tengo rendimiento, donde hablo de memoria, donde hablamos de almacenamiento. Y otra vez, IndexedDB. El navegador se vuelve algo muy poderoso. ¿Cómo entro al inspector de elementos sin el botón derecho? Shift, Control S. Ahí. Creo que no. Está mal. Shift, Control S. Ahorita estoy tomando un screenshot. Ahorita Shift, Control I, déjenme ver. Sí, es Control I. Shift, Control I. Y ahí está el inspector. Ahora, además de Firefox, yo tengo las notebooks de Jupyter. Estuvimos trabajando durante el curso de HTML y CSS con los comandos mágicos. El comando mágico HTML lo estuvimos trabajando mucho. ¿Qué es esto que yo tengo aquí? ¿Qué hago? Incrusto HTML en la celda en la que estoy ejecutando el código. Una de las características más interesantes que tiene Jupyter es que también tiene el comando mágico JavaScript. Y entonces yo puedo meter código de JavaScript directamente dentro de una celda. En este caso no tengo círculo. ¿Dónde está círculo? ¿Por qué no tengo círculo? Déjenme lo añado.
Y voy a colocarle style. Entonces ya tengo círculo, donde tengo todas estas reglas. Se me olvidó cerrar. Entonces tengo este círculo. Y entonces yo tengo un método llamado getElement by tag_name. Y voy a tomar body. Y voy a tomar el primer elemento de los que me trae. Se llama cuerpo. Está el background color gray. Si ustedes se fijan, esto es de color gris. Y además, yo tengo el método getElementById. O sea, obtengo un elemento a través de su nombre, que se llama círculo. Y lo acabo de modificar. Fíjense, aquí tengo el HTML, como lo vimos en las clases pasadas, y aquí yo tengo código en JavaScript. Puedo utilizarlo de cualquiera de estas dos maneras. Si conozco el DOM, puedo hacer esto. Y con el comando mágico JavaScript, puedo modificarlo utilizando código. Esta es la diferencia de la que estábamos hablando. Esto es HTML, en donde yo creo un elemento, y esto es código, en donde JavaScript toma control del DOM. Sí, UX Experience, así es, User Experience. Ya están viendo que, digamos que hay varias maneras de romper un huevo. Anteriormente la única manera que existía era HTML puro. Evolucionó y tenemos HTML y CSS. Y en aquellos días se dieron cuenta de que necesitaban más interacción que el HTML. Fue por lo que nació JavaScript y nació el DOM. Puedo tener yo HTML en donde le indico qué es lo que quiero al navegador y tengo JavaScript en donde programo al navegador. ¿Entienden la diferencia? Hasta aquí queda correcto. Esto yo creo que también lo voy a utilizar. Voy a hacer que las notebooks tengan un kernel de Python y me voy a ir directamente con este tipo de código para que lo podamos ver también. Y entonces no tengan que instalar ningún tipo de kernel adicional. Y además vamos a estar trabajando con la consola. ¿Les parece bien? Una cosa importante que era lo que también vimos en... Ay, este no es. CD211.
Como ustedes vieron, el código de HTML y de JavaScript se ejecuta. Si la celda no se limpia, el código se va a ejecutar. Tengo que limpiar la celda al output clear. Guardo y entonces sí cierro. Y entonces puedo reutilizar la notebook. Fíjense el color que tiene body. Es un gris claro. Cuando yo ejecuto esto, genero este elemento. Pero en este JavaScript estoy tomando a body y le estoy colocando el color en gris. Y estoy tomando el elemento llamado círculo y el color es amarillo. Si yo le doy Shift Enter a esto, se va a ejecutar JavaScript. Lo que hacen estas celdas es incrustar código dentro de la ventana. Para volver a reutilizar, para reutilizar, guardo, pero limpiando las celdas. Si quieres consola la consola, no hay ningún problema. Ahorita les voy a hablar de LED. Primero, antes de hablar de LED, vamos a hablar de expresiones y declaraciones. ¿Qué es una expresión? Una expresión es una serie ordenada de nombres, valores, funciones y operadores que regresan a su vez un resultado. Y aquí viene el tema del punto y coma. JavaScript delimita al final de una línea de código con un signo de punto y coma. Así yo es como denoto el final de la línea. Y por favor, si yo no coloco punto y coma al final de la línea, regáñenme, porque esto está mal. Déjenme cerrar, hacer la output clear. Voy a cambiar voy a cambiar el kernel, change kernel a Python 3. Les recomiendo que lo hagan los que están utilizando esto. Voy a actualizar todas las notebooks y vamos a utilizar el kernel de Python. Y aquí lo que yo voy a utilizar es únicamente el ejemplo y vamos a utilizar la consola. Todas estas son expresiones. Tengo 1, 2, 3 más 23, 15.23, 54 por 5 más. Esto lo voy a colocar así. Esto va a ser código de JavaScript. Déjenme les platico un poquito más del punto y coma. El punto y coma, cuando nosotros utilizamos un modo que no es estricto, el punto y coma es opcional. Sin embargo, es una convención que es útil. El punto y coma siempre denota el final de una línea.
Tengo esto aquí. Voy a abrir, inspeccionar elemento y me voy a la consola. Entonces tengo clear es el comando para limpiar la consola otra vez. 1, 2, 3. El operador de suma 23 y el punto y coma. Y tan pronto como yo le doy enter, me da un resultado. Siempre va a regresar un valor. De hecho, prácticamente todo en JavaScript es una expresión. Perdón, sí, es una expresión. Va a regresar algo. Tengo, por ejemplo, voy a colocar el ejemplo aquí también. Bueno, vamos a ver los ejemplos. 15 menos 3, punto y coma, me da 12. Y aquí lo que estoy utilizando es 54 entre comillas, el operador de multiplicación y el 5. Me regresa algo. ¿Qué pasa si le coloco comilla a ambos elementos? Cuando utilizo comillas estoy denotando de que esto no es un número, sino una cadena de caracteres. Si se fijan, realizó la operación. A pesar de que yo le dije de que estos eran cadenas de caracteres. Si hubiera hecho esto en Python, habría ocurrido un error, fíjense. Abro una celda, estoy utilizando el kernel de Python y cuando yo ejecuto esta celda, me dice error de tipo. No puedo multiplicar una secuencia por algo que no sea un entero. Esta es la diferencia entre Python y JavaScript. Ambos lenguajes de programación utilizan lo que se conoce como tipado dinámico. ¿Qué es el tipado dinámico? Tan solo con ver la sintaxis del elemento, yo puedo inferir el tipo de elemento del que se trata. Hay otros lenguajes de programación, como lo puede ser C o Java, en donde ustedes tienen que definir de antemano el tipo de dato del que se trata. Cuando ustedes ven código en Java, seguramente lo que van a ver es que dice int o void o double o float o alguna cosa por el estilo. Significa que antes de definir yo una función o una expresión, tengo que decirle qué me va a regresar, el tipo de dato que va a regresar. En el caso de los lenguajes como JavaScript y Python, el tipado es dinámico. Se infiere, no necesito decírselo, lo adivina el intérprete. Pero, a diferencia de Python, JavaScript tiene lo que se conoce como tipado débil. Tipado débil es que yo puedo generar este tipo de operaciones. Python me dice, hay reglas de compatibilidad. Si la operación no es compatible, no se va a realizar. Si los tipos no son compatibles, no funciona la operación. En el caso de JavaScript, la operación sí funciona. ¿Qué pasa si utilizo 54 más? Aquí no lo utilizo como número, sino como si fuera una cadena de caracteres, y este operador hizo lo que se conoce como concatenación. Me regresó la unión de estos dos elementos. Esto resulta muy confuso. Bueno, ¿se está comportando como número o se está comportando como una cadena de caracteres? Esta es una de las críticas que se tiene con JavaScript. Su tipado no es estricto, no es ¿cómo se llama? Es débil. No es un tipado fuerte.
Pueden ustedes hacer operaciones muy extrañas con los datos. Por ejemplo, esto de aquí, sí funciona a pesar de que yo le digo que son tipos de datos de cadenas de caracteres. Si ustedes vienen del mundo de Java o del mundo de C o inclusive del mundo de Python, esto no se vale. En JavaScript sí. JavaScript es un lenguaje muy particular. Recuerden de dónde viene. Por eso me tomé el tiempo de hablar de la historia de JavaScript. Es un lenguaje que tenía que funcionar. Que tenía que funcionar en los navegadores a como diera lugar y tenía que ejecutarse y correr. En JavaScript, la filosofía inicial es, no importa que haya un error, regresa un resultado. En el caso de lenguajes como Python, ocurre lo que se conoce como una excepción. Una excepción es un error que termina con la ejecución del programa. Es un error que detiene el programa. JavaScript no se puede dar ese lujo porque está en una página. Y aquí es en donde JavaScript se diferencia de otros lenguajes de programación. JavaScript está orientado a eventos. ¿Por qué está orientado a eventos? Porque funciona en un navegador. El navegador tiene varios eventos. Ocurren muchas cosas al mismo tiempo en un navegador. JavaScript puede manejar todas estas cosas, pero no puede permitir que se detenga la ejecución. Aun cuando se ejecute mal, la ejecución tiene que continuar. Es ahí en donde vemos las distintas filosofías de los lenguajes de programación. Java, C#, Objective-C, son lenguajes de programación muy estrictos. Si no lo haces como dice el manual, no va a correr. Y te voy a detener porque no te voy a permitir que rompas las reglas. Python está en una posición intermedia. Sí, está bien. Te quito el trabajo de definir el tipo de dato del que se trata. Pero una vez que yo tengo bien definido el tipo de dato del que se trata, soy estricto para que se cumplan las reglas para el tipo de dato. Y aquí está el otro extremo que es JavaScript. Bueno, sí, está bien. Está el tipo de dato, lo identifiqué. Pero ¿sabes qué? Si yo puedo realizar la operación y la operación me da un resultado que sea más o menos lógico o coherente, lo voy a realizar. Y no detengo la operación. Es más, ahora sí, esta cadena de caracteres no tiene la representación de un número. NaN es not a number. No detuvo la operación, de todas formas me dio un resultado. El resultado, que es válido en JavaScript, es not a number. El resultado no es un número. No me manejó un error, no detuvo el programa, simple y sencillamente me da un valor que es sorpresivo para los que vienen de otros lenguajes de programación. Y vamos a adelantar un poco el tema de datos. Recuerden que yo manejo mucho Python. Not a number es una genialidad. Not a number fue adoptado por Python, pero no en el lenguaje, sino a través de una cosa llamada NumPy. NumPy se utiliza para análisis de datos. Es hasta el análisis de datos que te das cuenta de que not a number sí puede ser algo válido. JavaScript ya lo tiene. De hecho, por este tipo de detalles es por lo que voy a hacer todo un track completo de JavaScript para análisis de datos. Porque algunas cosas que pueden parecer un error y que podrían ser una crítica muy fuerte para un programador tradicional, cuando ustedes se ponen del lado del analista de datos, se dan cuenta de que sí tiene sentido. No hay lenguajes buenos o malos, hay lenguajes con filosofías distintas. Bueno, está PHP, que sí, no me obliguen a hablar de PHP, pero bueno, hay lenguajes que tienen filosofías muy particulares y especiales. Permiten dejar correr, dejar pasar, en lugar de detener. ¿Por qué? Porque el entorno requiere que dejes pasar.
Pero dejar pasar también puede ser un error si no detienes a tiempo un error como este. Ramiro, se supone que en JavaScript también las cadenas de caracteres se limitan con comillas también. También, ahorita vamos a ver lo que son las cadenas de caracteres. ¿Qué ventajas tiene el tipado estricto? Y es justamente por lo que Rust es un complemento muy bueno a JavaScript. Rust es de tipado estricto. Los tipados estrictos me permiten a mí definir un tipo especial, un tipo único que debe de ser aceptado. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que tú estás haciendo una aplicación contable o administrativa o financiera y tú le estás pidiendo a la persona que ingrese el monto de dinero que va a estar invirtiendo o que va a estar ingresando a su cuenta o que va a estar transfiriendo. Si la persona te coloca hola mundo en el apartado que dice por favor meta una cantidad, así tal como está JavaScript lo va a dejar pasar. Si están en un lenguaje de tipado estricto, va a decir, oye, te pedí un número, no estés jugando conmigo, y detiene la operación. El tipado estricto me permite no cometer, el tipado estricto da por un hecho de que el usuario se va a equivocar. Y tú no vas a permitir que el usuario se equivoque. Si no mete el tipo de dato que yo le estoy pidiendo, no lo dejo avanzar. Ese es el tipado estricto. El tipado dinámico es sí. ¿Cómo se llama? El usuario sí podría equivocarse, pero yo lo voy a tratar de cachar posteriormente. Voy a hacer lo necesario para que se equivoque, pero posteriormente lo voy a tratar de arreglar. O si se equivoca, no me va a detener la operación de otras cosas. Es ahí en donde también está el peligro de JavaScript. Te equivocas, pero sigue ejecutándose. Y sigues trabajando y sigues haciendo esto. No denotó el error, no encontró el error. Más bien, tú no encontraste el error, pero se sigue ejecutando constantemente. Siempre vas a tener resultados erróneos, resultados erróneos, resultados erróneos, y tú no te diste cuenta. Lo que tienes que hacer es una muy buena implementación de JavaScript para que cache estos errores, y es la crítica a JavaScript. Ahorita les estoy enseñando las buenas prácticas y les estoy diciendo las diferencias. Pero ¿quién realmente toma un curso de JavaScript? Lo que hacen es, checan, se van a esta paginita llamada Stack Overflow y empiezan como Dios les dio a entender. Es más, algunas de las personas ni siquiera son programadores, son diseñadores que tenían una necesidad, sacaron la necesidad y dejaron el código ahí y les valió gorro. Peor aún, llegaron, bajaron una biblioteca, la instalaron y no saben qué tenía la biblioteca ni la calidad del código que tenía la biblioteca. El enfoque, y fue justamente como anuncié este diplomado, este enfoque es utilizar HTML, hojas de estilo y JavaScript desde el punto de vista de un programador de aplicaciones de frontend. Y entonces tenemos que hablar de todos los peligros y características de este lenguaje de programación. La verdad, PHP es un lenguaje que soy muy amigo de una persona, a lo mejor lo conocen ustedes, Claudio Morales, lo quiero muchísimo, que era líder de la comunidad de PHP. PHP fue un lenguaje que tenía una filosofía similar a la de JavaScript. La filosofía de PHP es funciona. Es más, vino para acá, ahí se me fue el nombre de la persona que hizo PHP. La conocí hace algunos años en un evento precisamente de la comunidad. Y todo el mundo dice, y él dice, todo el mundo me critica, todo el mundo me dice que no sé de lenguajes de programación, todo el mundo me dice que soy pésimo haciendo lenguajes de programación, pero la respuesta que yo les tengo con respecto a PHP es que en el momento en que nació PHP, no había otra cosa que lo sustituyera. ¿Para qué funcionaba PHP y para qué sigue funcionando PHP? PHP funciona para generar aplicaciones web del lado del back que se comuniquen muy bien con una base de datos. De hecho, si se acuerdan, ayer hablamos de LAMP. El stack de LAMP es Linux, Apache, MySQL e inicialmente era Perl, pero después se volvió PHP.
LAMP fue la regla durante muchos años. Todo era LAMP. Prácticamente toda aplicación web que ustedes hicieran era LAMP. PHP sí funcionó, pero como lenguaje de programación no es de gran calidad. Obviamente está evolucionando, está mejorando, está creciendo, pero tiene el mismo problema que tiene JavaScript. Mucho del código hacia atrás es una verdadera porquería. Y no es culpa del creador de PHP, ni tampoco es culpa del creador de JavaScript. Es culpa de las personas que se avientan como el borras a programar. Y yo diría que tampoco inclusive podría ser su culpa, porque es una cultura de programación. Hay gente como yo que piensa que la programación es poesía y tienes que escribir poesía, y hay gente que ve a la programación únicamente como un medio para un fin en particular. Mientras más rápido llegues al fin, pues el medio no te importa tanto. PHP es un lenguaje de programación. Punto. Hago muchas bromas con PHP porque justamente me llevo muy bien con Claudio, pero es nada más por eso. Realmente lo que diferencia a un programa y a una aplicación no es el lenguaje, es el programador. Esto, por ejemplo, si nos vamos al DOM, esto también es una expresión. Document.children. ¿Qué tengo aquí? Tengo un objeto que tiene una propiedad. La propiedad es children, que es el conjunto. Déjenme cerrar esto. No, perdón, me voy a consola. Que es el conjunto de elementos que tiene document. En este caso es HTML. Esto también es una expresión. Y lo que me va a regresar es el primer elemento de una lista, que es HTML. Todas estas son expresiones. Me regresan algo en particular. En el caso de Python tenemos estos problemas. Ahora, además de las expresiones, yo tengo cosas que son un poco más complicadas. Las declaraciones. Las declaraciones por sí mismas son una especie de expresión. Los que las diferencia las declaraciones pueden contener múltiples expresiones y en muchos casos no regresan un valor. Esto es una declaración. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Console.log es un método del objeto console. ¿A qué le suena console? A consola. Este método
permite desplegar contenido que es ingresado como argumento, y ahorita vamos a hablar de argumentos y cosas así, dentro de los paréntesis. ¿Desplegar dónde? En la consola. Y dicho contenido puede ser una cadena de caracteres o una expresión. Esto es console.log. Voy a abrir, inspeccionar elemento. Si se fijan, está limpio. Y voy a ejecutar esta celda. Me faltó la R. ¿Qué hice mal? Déjenme ver. Ah, el punto. Fíjense qué pasó en la celda. Console.log está afectando el objeto consola. El objeto consola es este de aquí, por eso se llama consola. Y lo que estoy haciendo es con esta función desplegar información. Fíjense, aquí dice de dónde viene. Voy a hacerlo otra vez Shift Enter, y va a volver a pasar, y otra vez Shift Enter. Del objeto console estoy desplegando información. ¿Qué le falta a esto? Voy a copiar la expresión y la voy a pegar. Esta es una expresión y este es un resultado. Console.log, coloco la expresión, le doy Enter, ¿y qué es lo que regresa? Regresa undefined. Undefined es otro tipo específico de JavaScript. Undefined significa indefinido. Es algo que todavía no existe. Es algo que no sé qué es. Y esto es lo que regresa. Esto en sí no es un valor. Undefined es la nada. Es algo que no existe, es algo que ni siquiera puede ser, no es una magnitud. El 0, por ejemplo, puede ser una magnitud. Undefined es nada. Tenemos tipos de datos específicos en JavaScript que son muy particulares. Por ejemplo, tengo uno que se llama, no es none, es null, que también es un tipo de datos. Null es la nulidad. Una cosa es la nada y otra cosa es la nulidad. Null dice que está vacío, pero es un espacio vacío. 0 es un número, es un valor. Undefined es la nada, no ocupa espacio. No sé si se dan cuenta de la diferencia de conceptos. Null me dice que no hay nada, pero me define la nada. Undefined no define ni siquiera eso. Undefined ni siquiera es un valor, pero necesita colocar algo JavaScript aquí en la salida y lo que coloque es undefined. Si ustedes analizan JavaScript y le hacen una disección de esta manera, empiezan a entender muchas cosas.
y empiezan a entender el lugar de JavaScript perdón, dentro de todos los lenguajes de programación. No es un lenguaje tonto, no es un lenguaje que sea ineficiente, al contrario, es buenísimo JavaScript. Por eso ha subsistido y por eso las personas lo trajeron del navegador al sistema. Sin embargo, JavaScript no es un lenguaje como Java, no es un lenguaje como Python y tiene que ser tratado como un lenguaje diferente. Los conceptos tan básicos como undefined, no, null y cero son muy poderosos, sobre todo cuando ustedes son programadores. ¿Por qué? Vamos a ver JSON, vamos a ver ese tipo de objetos y vamos a ver para qué sirve específicamente undefined, para qué sirve null y, por ejemplo, para qué podría servir cero. Digo, cero es una cantidad. El cero es un gran concepto matemático, pero null y undefined son excelentes conceptos de programación. Undefined es cuando tú no me das algo, es cuando omitiste algo. Null no es propiamente un valor, pero te regresa algo como diciendo, es algo parecido a cero, pero no es un número. Null es nada. Undefined es algo que se omitió. George, sí, la seguridad la damos los programadores y los administradores de sistemas. La seguridad no la da un lenguaje de programación. Yo he visto muy buen código en JavaScript. Cuesta trabajo, se necesita ser muy paciente, pero JavaScript puede generar código bueno, de calidad y seguro. Otra vez, la seguridad, que por cierto es una sensación, y la calidad del código la damos los programadores. A ver, Ramiro, ¿qué pusiste? Ah, bueno, ahorita vemos la imagen. Ahora vamos a ver el Twitter. Esta es la imagen que nos está compartiendo Ramiro. Sí, exactamente. Cero, null y undefined. Muy buena definición, ya a lo mejor la copio. Entonces, bueno, si quieren vamos a ver esto. A pesar de que notan que vamos un poquito lentos, les estoy dando conceptos que vamos a poder estar trabajando constantemente y nos van a permitir acelerar el paso. ¿Entienden lo que es una expresión? Por lo general, si no se define un valor a regresar, el resultado de una declaración es undefined. Aquellos programadores de C, cuando un programa se ejecuta correctamente, ¿qué es lo que normalmente regresa a C? Hay un programador de C por ahí, así que por favor recuérdenmelo. Cuando un programa se ejecuta correctamente en C, lo que regresa es cero. Cualquier cosa distinta de cero significa que hubo un problema con C. En el caso de JavaScript es un poco más específico con lo que regresa. Lo que regresa es undefined. Ok, bueno, este es el capítulo 3 y mañana empezamos con el capítulo 4. Hemos visto conceptos muy interesantes. En este momento ya han escuchado del concepto de objeto. Ya saben cómo funciona el DOM. Ya saben cómo funciona la consola
y vieron que la consola es un objeto. Ya saben lo que es una expresión, ya saben lo que es una declaración. Si ustedes conocen y entienden bien estos conceptos los pueden utilizar en otros lenguajes. Como les hablaba yo también en el diplomado pasado, yo les voy a enseñar a programar con JavaScript, pero les voy a dar los conceptos básicos de programación para prácticamente cualquier otro lenguaje y les voy a platicar por qué JavaScript hasta ECMAScript 6 era muy malo programando para la programación orientada a objetos. Yo calculo que me voy a tardar un par de horas en hacer el codec. Espero que a las 7 u 8 esté el video de hoy, se los prometo. Ah, y mañana, ya que estamos en esto, mañana tenemos la sesión de Grid y de Flexbox. Como es una sesión que va a estar abierta al público, voy a darles una liga distinta. De todas formas se las mando por correo, pero de una vez se las pego en el chat. Permítanme un momento. Entonces, a la 1 de la tarde vamos a ver el último tema, que es Grid y Flexbox. Por favor, inviten a sus amigos, la liga es pública, el video va a ser público y es la culminación de todo lo que vimos. Me interesa mucho porque se habla muy poco de Grid y Flexbox. De hecho, muchos de ustedes habían escuchado muy poco al respecto y quisiera compartir esto con el mayor número de personas posibles. Ahí está la liga y a la 1 nos vemos el día de mañana para ver el último tema de HTML y CSS y continuamos a las 3 con el tema de JavaScript. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nos vemos mañana y muchas gracias. No se preocupen por el tiempo. La verdad, me gusta a mí lo que estoy haciendo. No es por su dinero, por lo que estoy aquí, es porque realmente disfruto hacer esto. Y sobre todo me gusta tener gente que aprenda conmigo. Si nos retrasamos, me disculparán ustedes, les voy a colocar los videos. Sí, las asistencias se van a quedar con 40 horas, así que ustedes pueden inclusive faltar. Pero lo que me interesa es que si van a estar aquí, es porque vamos a aprender. Porque vamos a hacer esto que normalmente no se hace en un curso, que es platicar entre una persona que sabe un poco más que las demás y aprendemos juntos. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Sí, sí, va a estar la sesión de Flexbox. Se va a grabar, se va a publicar, va a estar dentro del playlist y, ¿cómo se llama? Y va a ser pública también. Bueno, entonces nos vemos mañana.